A muchas mujeres se nos enseñó toda la vida que el dolor en la menstruación era completamente normal. Eso se le quita, eso se le pasa, no le prestes atención. Pero la realidad es que muchas veces estos dolores pueden ser alertas de algo que está pasando en nuestro cuerpo. Por eso hoy hemos invitado a la doctora Kelly Corredor para conversar sobre el tema. Bienvenidos a Diagnósticos con Propósito, un espacio creado por la IPS Hernán Ocasiones que busca cuidar de ti y de los que más quieres. En este espacio, en este pequeño podcast, queremos conversarles acerca de la salud de una manera cercana, humana y sencilla, porque a veces nuestro cuerpo siente dolores, síntomas, cambios que consideramos normales y resultan que pueden ser señales que hay que darles importancia y que hay que darles un seguimiento. Para ello, invitaremos a expertos en la materia, las voces de la experiencia, para que nos cuenten y que nos guíen en este camino de cuidado y de salud. En esta primera temporada vamos a hablar acerca de la salud femenina y por eso tenemos una invitada súper especial. Ella es la doctora Kelly Corredor, que es una médica especialista en radiología e imágenes diagnósticas con experiencia y entrenamiento avanzado en imágenes de la mujer. Ha desarrollado su trayectoria en reconocidas instituciones de Colombia, Argentina y España, participando como autora y conferencista en múltiples eventos científicos nacionales e internacionales relacionados con la salud femenina. Doctora Kelly, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Abril, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, Doc, y emocionada de poder darle este espacio a tantos pacientes, a tantos usuarios e inclusive a mujeres que a veces no vamos habitualmente al médico, ¿cierto? Y hoy el tema, y ya entrando en materia, porque es un tema que vivimos todas mes a mes, y es el tema de la menstruación, ¿cierto? Sí. Hay muchas mujeres que sentimos unos dolores desgarradores, sentimos a veces dolores que se van a las piernas, sentimos ganas a veces de vomitar, sentimos los senitos pesados y siempre hemos creído que estos dolores, Doc, son normales y que debemos aguantarlos, pero la pregunta aquí y la principal es ¿cuándo un dolor menstrual deja de ser normal? Claro que sí. El dolor menstrual deja de ser normal cuando se convierte en incapacitante, cuando tienes que usar muchos medicamentos para controlarlo, cuando sientes dolor al evacuar, peso, inflamación en la pelvis, cuando te obliga a dejar de ir a tus actividades diarias, por ejemplo, ir a estudiar, ir a trabajar. En todos estos casos, ese dolor deja de ser normal y ya es un indicio de que tienes que buscar ayuda, ir al ginecólogo, indagar cuál puede ser la causa de estos dolores exagerados durante la menstruación. Ahí tocas un punto supremamente importante. A veces no sabemos cuál es ese primer pasito luego de ese dolor insoportable. Entonces te entiendo, si el dolor es incapacitante, consulta. Pero ¿con quién consultamos? ¿Nos vamos con un médico general o deberíamos ir directamente a buscar al médico ginecólogo? Siempre sería ir al especialista en el tema, en este caso, si estamos hablando de situaciones femeninas, alteraciones que se relacionan con la salud de la mujer, lo ideal es buscar el especialista en la mujer, que es el ginecólogo. Y después de esta consulta, ¿cierto? Muchas veces se suele relacionar un tema llamado endometriosis, Sí. ¿cierto? Y lo confundimos con un dolor menstrual normal. ¿Qué es realmente la endometriosis y por qué suele confundirse, Doc? Bueno, el dolor menstrual suele usualmente por algunas mujeres pasarse como normal o históricamente se ha normalizado. Por ejemplo, es como, bueno, aguantar 3, 4 días lo que dura, o pensamos que tenemos un umbral bajo del dolor, o somos quejosas, o estamos exagerando, y no siempre es así. Cuando se presentan todos estos síntomas incapacitantes, una de las causas puede ser de diagnóstico la endometriosis. Existen otras, pero de las principales está la endometriosis. Y hay diferentes caras de la endometriosis. Una de ellas es la endometriosis infiltrante profunda, que suele ser de hecho muy incapacitante,
genera intenso dolor, no solamente durante el periodo, también a veces a lo largo de todo el mes, durante las relaciones sexuales, dolores al evacuar, dolores intestinales, que confunden con síntomas gastrointestinales. Y existen métodos de diagnóstico como son el mapeo de endometriosis infiltrante profunda, que es una búsqueda exhaustiva justamente de evaluación de focos de endometriosis en lugares puntuales, como por ejemplo en el intestino, en el recto, en la vejiga. Evalúa asimismo también el útero, los ovarios, todo lo que son los compartimientos pélvicos femeninos de la mujer, que de otro modo con estudios convencionales pasarían desapercibidos. Qué bueno, Doc. O sea, ¿y este mapeo duele, Doc? ¿Cómo se hace? ¿Con qué equipo? Entiendo que va a ser un nuevo estudio dentro de la IPS Hernán Ocasiones. Los invitamos a todos en la nueva sede que estamos aperturando en Unicentro, cercano a Unicentro. Pero entonces estamos aprendiendo sobre este nuevo mapeo. ¿Qué nos puedes decir de él? ¿Cómo se hace? ¿Si duele? ¿Y quién lo remite? Bueno, usualmente lo remiten los médicos ginecólogos después de esa primera consulta donde la mujer refiere sus síntomas y ya da como ese primer paso de entendimiento de que no se debe normalizar esos dolores tan incapacitantes. Inclusive a veces algunas se dan cuenta o lo relacionan o caen en la cuenta de él durante el proceso cuando toman la decisión de buscar embarazo, porque también es causa de infertilidad. Entonces, algunas mujeres lo descubren durante ese proceso. Cuando el ginecólogo las atiende y presume que pueden llegar a tener endometriosis y que esa es la causa del dolor o de infertilidad o de alteraciones evacuatorias o disfunciones sexuales, uno de estos primeros métodos de diagnóstico es el mapeo de endometriosis infiltrante profunda. Es un estudio sencillo que no requiere una preparación exhaustiva. Ambulatorio, lo hacemos en una sala de ecografía. Usualmente el médico que lo tiene que hacer sí tiene que ser un médico con la expertise y la trayectoria suficiente para poder hacer el diagnóstico preciso. Contamos para ello con tecnología, tiene que ser un equipo de alta resolución, que nos brinde la oportunidad de hacer un detalle anatómico importante y que no se nos pase ninguno de esos focos en ninguna de esas localizaciones puntuales que tenemos que ir recorriendo como un mapeo, hasta describir punto a punto y explorando punto a punto cada una de esas localizaciones para precisar o descartar con certeza que la paciente tenga o no la patología. Doc, y ahí estás, o sea, me mencionaste, abarca mucho, o sea, es un mapeo, es de larga duración. Usualmente dura entre 20 o 30 minutos. Es un estudio sencillo, ambulatorio. Es muy parecido a una ecografía transvaginal, okay, en el que la paciente tiene que orinar antes del procedimiento, dejar una cierta cantidad de orinas de acuerdo a las especificaciones que le hace el radiólogo en el momento, con una sonda transvaginal a la cual le ponemos siempre un preservativo. Hacemos una exploración también que la completamos suprapúbica para explorar focos de endometriosis profunda en tejidos blandos. Inclusive a veces pueden llegar a ver focos en el diafragma, en la región de la fosa ilíaca derecha, adyacente al apéndice secal. Entonces exploramos todos esos sitios, lo cual hace que sea un poquito más extenso que una ecografía transvaginal convencional. Y, Doc, ¿qué síntomas normalmente suelen ignorar las personas de esta enfermedad? Ignoran o normalizan lo que hablábamos hace un ratico de el dolor intenso durante las relaciones sexuales, el dolor durante la evacuación, porque si hay focos de endometriosis profunda en el recto, eso puede conllevar a veces a sangrado o a intenso dolor durante la evacuación. A veces hay pacientes que refieren simplemente un dolor acá en el ombligo y resulta que lo que tienen es un foco de endometriosis profunda.
dolor incapacitante, escalofríos, náusea durante los periodos, diarrea o alternación con constipación. Todos estos pueden ser síntomas relacionados con la endometriosis y también lo que hablamos, que también puede ser causa de infertilidad. Increíble. Es también importante guiar a las usuarias, a las pacientes, personas que nos estén oyendo, porque muchos dicen, bueno, y si yo lo quiero hacer de una manera particular, ¿cierto? No esperar de pronto que mi seguro me lo cubra, o preguntar o esperar por una cita. ¿Cuál sería la guía, Doc? ¿Siempre ir primero donde el ginecólogo, o yo podría optar en conversación con él, solicitar una cita particular al radiólogo? Siempre es ideal ir de la mano con un equipo multidisciplinario, es decir, que haya primero una asesoría de parte del ginecólogo. Eso es lo ideal. A veces sabemos que no tenemos siempre los escenarios ideales y es un estudio que lo podemos también realizar con el acompañamiento del radiólogo si la paciente se siente identificada con cualquiera de estos síntomas, porque las mujeres siempre en el fondo sabemos, hay como esa vocecita o esa intuición que nos dice esto no está bien, esto no es normal. Es oír nuestro cuerpo, saber cuando las cosas no están dentro de lo mínimamente razonable que puede pasar, porque sabemos que el tener el periodo y la menstruación, esos 4 días a veces son molestos, son incómodos, pero sabemos escuchar el cuerpo de cuando eso ya no raya en la normalidad, cuando nos están pasando otras cosas. Entonces, para contestarte la pregunta, sí, lo ideal siempre sería hacerlo de la mano con el ginecólogo, pero tampoco estaría mal si de pronto tu EPS no te atiende enseguida, no te lo autoriza, porque son estudios de alta complejidad, realizados por profesionales idóneos, que no todos tienen la expertise en ellos, requiere un tiempo de experiencia, una curva de aprendizaje larga. No hay tantos profesionales especialistas en esa área, de hecho en el país. Somos pocos los expertos y los que nos hemos dedicado a esta área de la mujer, y a veces la paciente cae en un vacío en el que se queja, manifiesta sus síntomas y le mandan simplemente una ecografía de vías urinarias, y aunque algo aporta, no es el método indicado. El método indicado para hacer diagnóstico es la ecografía para mapeo de endometriosis profunda. Doc, y hablamos de síntomas, ¿cierto? Ya los conocemos, que los normalizamos o a veces ignoramos, a veces síntomas incapacitantes, pero ¿qué es lo que causa u origina esta enfermedad o estos malestares? ¿O de pronto hay alguna manera de prevenirlos? La endometriosis es una enfermedad multifactorial, de etiología aún de múltiples razones. Ahí se habla de un reflujo de células endometriósicas que genera todos estos dolores incapacitantes que se dan no solamente durante el periodo, sino a lo largo de todo el mes. Oh, qué miedo. Bueno, ¿y qué mensaje? Y en cuanto Cuéntame. a como causa de infertilidad, genera a veces adherencias, inflamación de los órganos sexuales femeninos, y esto es lo que lleva a que muchas mujeres sufran de infertilidad como causa de endometriosis. Ok, listo. Doc, ¿qué mensaje le daríamos a esas mujeres que ignoran esos dolores, que tratan de normalizarlos y de vivir con ellos? Bueno, les diría que escuchen su cuerpo. Nuestro cuerpo a veces es como los niños, las que tenemos niños y vienen y nos dicen, ay mamá, otro compañerito me está pegando o me duele la panza, y uno a veces duda y dice, ay, ¿será que está diciendo la verdad? Bueno, nuestro cuerpo también es como ese niño al que hay que escuchar, creerle, no resignarnos, no acostumbrarnos al dolor, a que ya tengo el periodo y entonces ya sé que tengo que faltar, a que no soy capaz de nada durante esos días. Escuchar el cuerpo y buscar respuesta, que entendiéndolo y sabiendo qué nos pasa es más fácil afrontar las situaciones, los problemas, y buscarle solución. Doc, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer episodio, y bueno, les invitamos a que se conecten, a que nos sigan, porque muy pronto estaremos publicando los siguientes.